Hoy en la cama con Chumel Torres. Bueno, hace unos años vino de Chihuahua, del norte de México, muy del norte, y ¿quién le iba a decir que iba a romper literalmente las redes sociales? O sea, si hay aquí ahora mismo un youtuber potente, es Chumel Torres. Chumel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Joder, macho, es que claro, yo cuando empecé a verte en Madrid, Ajá. dije, ¿este tío quién es? Y que yo veía que había rompía eso algo más porque eras un poquito más irreverente, pero Ajá. siempre eres irreverente desde el respeto, macho. Gracias, güey. O sea, es algo que hemos pensado toda la vida porque, como creo que uno de nuestros mantras, o mi mantra personal ha sido, eres majadero, pero eres grosero, pero nunca vulgar. ¿Sabes cómo se puede? Dices Bueno, groserías o eres mal hablado, pero nunca eres vulgar. O sea, como que juegas en esa línea en la que procuras hacer humor y sí ser como contestatario o rebasar un poquito esa, sí, pero desde el respeto. Pero es del Así lo respeto. veía yo. Sí, Yo, yo la verdad sí lo siento, ¿eh? yo te veo desde Madrid mucho y cada vez que y además te sigo mucho y es verdad, no puedes negar que eres irreverente. Sí, Pero es verdad que lo haces desde el respeto. y hay una contención al respecto, porque también por ejemplo, nos pasaba con programas que hemos tenido, me acuerdo mucho cuando fue la muerte del hijo del perro aguayo, ¿no? Ajá. Que es una cosa sensible, que estaba el video ahí del señor ya fallecido, no sé qué, y nosotros lo tratamos con total respeto porque somos, uno, fans de la lucha libre, dos, fans del hijo del perro aguayo, y me acuerdo que nos escribió la familia de este luchador diciendo de, oye, gracias, güey. O sea, sí diste la nota y sí hicieron, vamos, una notita como con chistes y eso, pero nunca faltó el respeto ni a mi papá ni a su memoria, ni pusiste las imágenes de eso. Entonces creo que es nuestro programa es una receta muy fina en la que se combina eso, la irreverencia, pero nunca, pocas veces, ay, güey, se pasó, ¿sabes? Como entonces, esa parte la siento chida. Bueno, ya sabes que la filosofía de este programa en la cama es entrevistar. Soy la cama más chica que han estado, ¿ah? Sí, Claro, sí. sí, sí. Exacto. Es verdad, es verdad. Sí, Yo sí. cuando entrevistaba a la gente, lo saben los chicos, Choche y Gaby y Ajá. Irán, cuando les entrevistamos, a veces tengo un kilómetro más allá, pero aquí Y me aquí estamos aquí aquí. No, no, no. Sí, aquí se gesta. Aquí se gesta. Aquí el juego es en corto. Oye, aquí se gesta el pulso de la República. Aquí se gesta muchas cosas. No, 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 el pulso de la República se gesta en Chihuahua. En Chihuahua fue cuando empecé en Twitter, a pensar en hacer un programa de comedia política y eso. Y bueno, poco a poco tú los conoces a mi equipo, ¿no? Fuimos agarrando gente talentosa y gente que, no solo, fíjate que me lo decía Adrián Marcelo la otra vez en una entrevista, de cómo le haces para captar a tu equipo. Le digo, uno, que me quieran mucho y que quieran mucho el proyecto. Entonces está bien padre porque tú lo has visto, ¿no? Que has convivido Sí, con mi sí, equipo. no, Es gente que nos queremos como hermanos, güey. Y comemos todos juntos y nos llevamos de huevos y entonces eso se traduce en el trabajo. O sea, No, y además doy fe, porque efectivamente ahí sí que se ve que hay un equipo, que hay amigos, que hay compañeros de verdad. exacto. Y Y es una cosa que hemos querido sembrar desde siempre. O sea, si bien me toca ser el host, ¿no? Todo el equipo hace su mejor esfuerzo para meter la chilena y llegar a meter el gol, ¿no? O sea, que es como te pasa a ti, te toca ser Messi, güey, te toca meter el gol. A veces no lo metes, a veces sí. Pero todo tu equipo de atrás ya lo hizo todo perfecto, ¿no? Sí, sí. Que a veces es la responsabilidad que Cierto. tienes. ¿El pulso de la República es fruto del desencanto? No, hombre, al contrario. El pulso de la República siento que es, lo decía un cuate en Nexos hace un par de años, creo que es la risa como medio de indignación. O sea, nos indigna y nos estorba el tema político en México, pero también creo que al burlarnos de los políticos, y que no los queramos, o sea, no son nuestros amigos, no se nos caen bien, o sea, ninguno, ni del partido, del color que sea, te vuelve un poquito como que te aleja de la voz de la política y te pone un poco en la voz de la gente. Porque a mí, por lo menos en un tema personal, a mí no me caen bien ninguno. O sea, aunque sean honestos y aunque sea Gandhi, güey. O sea, sí, porque es un tema, ya lo he dicho con anterioridad, o sea, es un tema de querer poder solo por el poder. No es por talento, ni por belleza, ni por buen orador, ni por buen host, no, es nomás por poder, ¿sabes? Y desde ahí, desde esa génesis, ya me cae gordo. Entonces, no es el desencanto, creo que más bien es una manera de consumir noticias y que no te superimputes al respecto, ¿no? O sea, es como, sí, te ríes y te pasa un rato ameno, entonces, en un tema que no es para nada ameno. ¿Cómo aprendiste a imitar también al presidente? Siempre se me dio como imitar y hacer voces desde la prepa, o sea, desde la secund, yo creo.
Y el presidente es muy clarito, o sea, cuando acaba, no habla como tabasqueño per se, sino que habla como muy pausado y las D la pronuncia como T. Entonces dije honestidad y libertad. Entonces, y tiene sí, la manera más fácil de imitar al presidente es que si cabeceas y todo lo hace así. O sea, y siempre acaba como en pregunta. Entonces, no sé, como que de repente eh, fue dándose. Uno de los que más me ha costado imitar, porque no había una característica física que lo distinguiera, era Enrique Peña Nieto. Ah, sí. Pero Enrique Peña Nieto era así como, ¿está aquí en esta cámara? Ahí te va. Peña es como muy contundente con sus sonidos, con la manera en que frasea las cosas. Como esa gesticulación es como muy Sí, de sí. él. Y a AMLO sí le puedes poner peluquita y gallito y todo lo demás, pero el presidente Peña Nieto sí era difícil. Oye, si tuvieras al presidente, el presidente para ti es de darle un almohadillazo ahora que estamos aquí, es de cantarle una nana, es de Ajá. aplaudirle, ¿de qué es? Yo creo que es de un diálogo respetuoso, la verdad. Y por eso, por ejemplo, bueno, y esto lo he dicho N veces. Cuando hicimos nosotros el sketch con Peña Nieto, era porque el presidente Peña Nieto quería que yo lo entrevistara para su sexto informe Ah, de ¿le hiciste? Ah, gobierno. no sabía. No, sí, sí. O sea, a mí se comunicaron conmigo de la presidencia, de la oficina de presidencia, y me dijeron, oye, güey, queremos que entrevistes a Peña para su sexto informe. Tú y otros periodistas más, como que cada quien iba a tener cierto tiempo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? No. Le digo, porque la gente no va a aguantar el hecho de que yo trate con respeto al presidente. Porque aunque no me caiga bien, es el presidente, Claro, güey, claro, ¿no? Entonces claro. no soy un naco y no voy a decir de, ¿dónde están los 43 asesinos? O sea, y entonces no había manera de que yo saliera bien librado de esa, ¿no? Si lo hacía muy humorístico, iba a parecer que no lo tomé en serio. Claro. Si lo hacía muy en serio, parecía que había perdido mi vena humorística. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor grabemos un sketch. Y creo que es lo mismo que pasa con cualquier presidente. O sea, si llego yo a entrevistar a un presidente o estar dialogando con él, creo que va a ser un diálogo, sí, Entiendo. cotorrillo, pero ¿sabes qué pasa, Alberto? Me da una flojera espectacular. O sea, no, es que el tema es que yo creo que lo que ayer veía un especial de Banksy y un poco lo relacionado con lo que hacemos, decía, es que es el único programa de políticos en los que los políticos no inciden, ni nos caen bien, ni queremos que vengan. No tenemos ni una entrevista. Las veces que lo hemos entrevistado ha sido un fracaso rotundo. O sea, solo no hablamos de ellos, pero no son invitados. O sea, no son nuestros amigos. Cuando vas a la calle, cuando caminas por la calle y te paran, ¿qué te dicen? ¿Te aplauden? Muy por lo ¿Te general, critican? la verdad es que casi el 99.9% de la gente es, qué chido lo que haces, qué huevotes, síguele tirando. Señoras, güey, te dicen así, rezamos por ti para que no te pase nada, no sé qué. Solamente algún güey ahí me gritó en una conferencia, alguna cosa, pero la verdad es que por lo general han sido mensajes de apoyo. Yo estoy bien padre. Porque siento que nosotros nos adscribimos a una cosa que le llamo el silent majority. Es, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, es si tú y yo estuviéramos en un bar y de repente hay un bravucón ahí que está gritando y no sé qué, todo el mundo decimos, güey, que se cae este pendejo, ¿no? Si alguien se para y le dice, compañero, ¿puede usted guardar silencio? Todos inmediatamente estamos con él. Ese es el pulso de la República. El güey que le dice, señor, bájale, estamos aquí cerrando todos, güey, ¿no? Entonces siento que por eso la gente nos quiere, porque es esa voz callando al bully que nos está molestando a todos, ¿no? Exacto. Oye, pero te decía, pero tú en la Ah, vida eres de derechas, de izquierda, de centro, no, del nada. PRI, del PAN, del No, no, PRD, no, no, de no, no. Morena, del PT, Mira, de Movimiento Ciudadano, yo ¿de soy qué? antipendejo, güey. Puede ser, o sea, de arriba, de izquierda, derecha, lo que quieras, güey, nomás que no sea un idiota, güey. Entonces, eso es la consigna en general del pulso. Creo yo que no tenemos una opinión política, vamos, como que sea adoctrinante, güey. Siempre decimos, pasó esto y esto y esto. Pasa, por ejemplo, en este sexenio, que Morena está en la Cámara, en las dos cámaras y en el Ejecutivo. Entonces, notas de otro lugar, pues casi no hay, ¿no? Pero cuando estuvo Peña, era Peña, güey. Cuando estaba, bueno, si hubiera estado Calderón, era Calderón. O sea, el rollo es que más bien criticamos lo criticable, güey, ¿no? Entonces, luego a veces pasa que la gente no lo toma de la mejor manera, sobre todo la gente, hay que decirlo, y lo digo siempre, la gente de izquierda. O sea, yo he hecho sketches contra Fox, contra Calderón, contra Salinas, contra Peña Nieto. Haciendo amigos, ¿no? Todo que Haciendo quieras. amigos. Pero cuando hago contra hombres es como, ¿qué te pasa? Es como eso. Y es, ¿dónde estabas tú cuando Calderón, güey, estaba en la prepa, güey? ¿No? ¿Cómo estás cuando Salinas, güey, está en tercero de primaria, güey? O sea, ese es el tema. Entonces, la verdad es que, y eso es un poco lo que molesta, o sea, que no tengamos ninguna postura definida. O sea,
A mí me ha pasado cuando hemos criticado a los de Frena o al bloque de derecha, así, me dicen, pues ¿de qué lado están? Pues de ninguno, güey. Y esto es un programa de comedia. El tema es que tenemos un megáfono de ese tamañote porque decimos pendejadas, güey. O sea, disfrazadas de verdad y todo y dando un mensaje serio, pero lo respondió otra vez a una muchacha que me está diciendo, es que deberías de responsabilizarte más de tu contenido y ser más serio. Le digo, no, güey, porque yo vendo pizza pepperoni, güey. Y la pizza pepperoni es deliciosa y tengo un chingo de gente formada, güey. Claro. Si vendiera ensaladas tendría 4 güeyes. A nadie le gusta la puta ensalada. Pero el tema es que, sí, porque si fuera ese caso, Domino's Pizza sería un fracaso, güey. O McDonald's, ¿no? Entonces, yo sé lo que vendo. Y lo que vendo es pizza de pepperoni, güey. O sea, no quiero ser más serio, no quiero ser más... Es una verdad en bromas, pero una verdad al fin y al cabo. Exactamente. Y el tema es que el pastelazo es muy divertido, excepto cuando te toca a ti. Pregúntale a Will Smith. Sí. Oye, tú siempre, de niño, tú siempre querías ser comediante. No, de niño quería ser... ¿Cómo te sale la vena esa? Mira, la verdad es que siempre fui el payasito del salón toda la vida, toda la vida. O sea, me acuerdo de mi maestra... Habría que verte a ti, macho, con 10 años. No, sí, güey, imagínate, no, güey, pobre mi maestra. Sí. Yo me acuerdo perfecto de mi maestra Conchita diciendo al salón, ya no le festejen las bromas porque sigue y sigue. ¿Sabes cómo? O sea, se hacía una, entonces como que ya que hacía reír a alguien y entonces volvía a hacer más y más. Donde me gradué de comedia fue una vez que hice reír hasta la maestra. Entonces ya dije, o sea, que algo dije una pendejada. Dije, era la maestra Toñita en segundo de secundaria, la maestra de química. No sé qué pendejada dije, que hasta la maestra ya no se aguantó y se tuvo que reír. Dije, güey, ya, esto está para toda la familia, hermano. Y entonces entro yo a ingeniería, me encanta la física, las matemáticas y eso, pero siempre fue como muy... O sea, tú eres ingeniero. Sí, señor. Sí, ingeniero mecánico. Bueno, y entonces, ¿cómo se come la transición del ingeniero a comediante? Pues es que el tema es que, o sea, salió Twitter y empecé a tuitear mis pendejadas, güey. Y el rollo es que se esconde algo de formulación matemática detrás de la comedia. O sea, sí es baseline, punchline, tensiones con el tiempo, sí hay fórmula, güey. Entonces, creo que no están peleada, es más, al contrario, yo creo que la gente más brillante que conozco es la que mejor sentido del humor tiene. Y para mí se me hace el gran medidor de la inteligencia. Tu amigo el más listo es el más chistoso, güey. O el que por lo menos acepta más la crítica y se ríe de todo, güey. Si es un amigo que es el más bruto que tienes, no tiene tan buen humor. Es tarudo, es menso, hacen un chiste y sube y le pega al güey, ¿no? ¿Cómo visualizas a México dentro de 10 años? Ay, Cristo Jesús. Creo que mejor en el sentido de... No, sí es cierto. En el sentido de la observación y de ver qué es lo que están diciendo realmente los candidatos o los políticos. Antes casi no nos fijábamos. Ahora, por ejemplo, con Andrés Manuel sí dijimos ok, sí le vale madre la selva. Sí no le importa nada el arte. Sí no es pro-legalización. Sí no es anti-aborto. O sea, es la primera vez que México tiene un desencanto tal, ¿sabes? Y que siempre digo son corruptos. Ya sabes cómo es como, siento que ahora, y me metí en una discusión heavy hace poco con una amiga porque le decía, la gente que no votó porque es que es la mejor opción. Es que no veían los debates, güey. Sí había mejor opción, nomás que no te interesa tanto meterte en el ruedo, ¿no? Entonces, creo que lo que va a pasar va a ser que vamos a ser una sociedad que va a observar mucho mejor los procesos democráticos y a quienes ponen en la mesa. ¿Crees que hay una mayor conciencia social de cara a los políticos? Totalmente. Lo vamos a ver nosotros en unas semanas. O sea, la revocación de mandato nos vale categórica madre, güey. O sea, nadie va a ir a esa mierda más que los puros fans, güey. Porque no, a ver, perdón, pero es un caprichazo y los únicos que lo apoyan son los que son fans de Hueso Colorado. Todos los demás estamos de, güey, pues sí, pues si quieres que siga el presidente, pues no vayas, ya lo dice la Constitución, güey. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos viendo la ironía detrás de eso y estamos como no participando en cosas que no se han de participar. Pero Chumel, ¿qué te decía antes de 10 años? La pregunta ahora te la reformulo. ¿Cómo ves México dentro de 3 años? ¿Dentro de 3? En las elecciones, en el 24. Creo que lo veo muy cansado, güey. O sea, esto nos va a cansar más. Al principio era divertido, ahorita ya es, y lo ves mucho, sobre todo en el pulso. Gente ya dice así como de, hijo, ya, güey, ya ponte a trabajar, cabrón. O sea, ya desesperó. Ya estás atacando a Derbez, a Broso, a Chumel. O sea, güey, hay niños que no tienen medicamentos contra el cáncer, cabrón. Deja de, ¿sí? O sea, deja de pelearte por pendejadas, güey, y con gente pendeja, y me pongo yo en primera línea, y ponte a resolver lo que sí está pasando de verdad. Ponte a resolver Michoacán y Zacatecas y Tamaulipas y Chihuahua y Quintana Roo. Ahí hay un pedo, güey. El pedo no es Broso, el pedo no es Chumel, el pedo no es Loret. El pedo es el país y te está valiendo gorro porque quieres cuidar la imagen. Hoy dijo en la mañana, de 99 artículos que se hacen, solo uno es positivo. Porque está haciendo la chingada, güey. Por más
¿cómo se llama? O verás que quiere uno ser, lo estás haciendo mal. El tema es que te enoja que te diga que lo estás haciendo mal. Seguro, pues hazlo bien, güey, ¿no? Entonces, en los 2 o 3 años que le faltan al presidente en este sexenio, creo que México va a estar harto, güey. Y se va a encargar él mismo de hartarlos. Pero lo mejor está por venir o lo peor está por venir. Yo creo que Después viene... del análisis que me estás haciendo. Mira, yo lo veía, porque yo no era tan político hasta empezar el Pulso de la República, nunca habíamos tenido un personaje como AMLO. Yo le platicaba a mi novia, le digo, ¿te acuerdas cuando lo hacía de pedo hasta por el horario de verano, güey? O sea, hasta eso era una... Carajo, güey, me empiezas a pelear por todo, cabrón. Entonces, no sé si el tema de que él ya haya pasado su sexenio o ya haya sido presidente se va a deslavar un poco, se va a olvidar. Por lo menos queda una competencia más justa. Porque ya no tienes cuando yo sea presidente voy a cambiar las cosas. Ya fuiste presidente, cambias tú una mierda, güey. Ahora sí que, güey, ¿cuál es tu excusa, güey? Bueno, ¿y qué opinas de la oposición? Si es que hay Pues oposición. está o sea, devastada, güey. No hay oposición. O sea, a ver, el tema es que están descansando en sus laureles. No se ve un jugador claro. No se ve alguien que se quiera ganar nuestra confianza. No se ve alguien alguien intachable y que de verdad sea un político chido y honrado y que de verdad la tiene de ganar. O sea, nos tiene tan hartos el otro señor que cualquier otro brother que venga y trate de hacer las cosas bien. Es que no deja de sorprendente que la oposición en México sea Carlitos Loret, Grosso, tú, Chumel, Carlos Alarraqui, Betty Pajés. ¿Y dónde están los políticos? Es el rollo, o sea, porque el tema es que es eso, o sea, no sé si no se atrevan a pelearse con Andrés Manuel o que están tan débiles socialmente como para enfrentarse porque es gigante Andrés Manuel, ¿no? Creo que la única oposición que tiene ahorita el gobierno viene desde los medios. Y viene desde gente que está reportando o estamos reportando lo que pasa, güey. Literal es lo que pasa, porque una cosa que a mí me tranquiliza mucho es que nosotros no hacemos periodismo de investigación. Yo no meto reporteros a escarbar cosas, güey. Yo te leo el periódico, güey. O sea, literal es lo que está pasando. Hay gente más ducha, como, bueno, tu caso, Ciro, Carlos Loret, o sea, que sí se meten a escarbarle a ese güey. O sea, esa gente sí está haciendo una diferencia gigante, güey, ¿no? Entonces, en tema político, creo que la oposición ahorita no existe. Ojalá este panorama cambie los próximos 3 años, pero no lo veo tan claro. Oye, volviendo a la cama, ¿tú eres, bueno, tú eres creyente? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ajá. O sea, creyente como todos los mexicanos, ¿no? Como que sí creo, pero nunca voy a misa. Y así. O sea, voy cuando están mis tíos y digo, no, siempre voy. Yo soy muy guadalupano, por ejemplo. Sí, sí, lo sé. ¿Tú también? Sí, sí, claro. Macho. Oye, y eres... Como decía un amigo, me dice, soy ateo guadalupano. Y mi compa sí era ateo guadalupano. O sea, era rarísimo, porque no creía en nada, nomás en la Virgen. Me decía, cuando era embajador Silva Herzog... Oye, no, espérame, déjame platicar una exclusiva, porque ahorita que dijiste me gustan mucho las mujeres, a mí me invitaron a hacer numerario del Opus Dei. No me digas. Sí, y ese fue mi argumento. Dije, es que me gustan mucho las mujeres. Sí, entonces, lo que a ti, tú en papa, yo en numerario, pero sí era un poco lo mismo. Oye, es que he perdido el hilo. No, me ibas a decir de guadalupano y eso. Sí, no, pero y luego quería preguntarte, sé que eres creyente, ¿y tú rezas en las noches? No cada noche, pero de repente sí hay cositas que vale la pena rezar, ¿no? O sea, como cuando tienes una preocupación cañona o cuando tienes una angustia o cuando, por ejemplo, bueno, hace poco nació mi sobrinita y tenía complicaciones al nacer, ahí sí te hincas tantito y dices, güey, toma un paro, ¿no? Sí, tanto las cosas vienen mal. Sí, güey, no, claro. Pues sí, por inercia, ¿no? Eso, y bueno, lo hacía mucho cuando antes de salir al escenario, cuando hacía stand-up, o cuando hicimos el primer programa del Pulso nuevo, pues te aventas una rezadita así como, oye, güey. Como los toreros, ¿no? Sí. Yo sé que no soy tu favorito, pero no hablamos mucho, pero ¿sí me entiendes? Sí, creo que sí, de repente. Oye, Chumel, ¿cómo visualizas el mundo? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo dentro de 100 años? Yo creo que va por buen camino en el sentido de la conciencia ecológica, de la apertura de los derechos humanos. O sea, se me hace padre en el sentido de que está triunfando mucho más el activismo social que las... Y es cada vez más notorio cuando en el mundo hay tiranos, por ejemplo. En el tema, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, todo el mundo tiene una opinión política al respecto y veo muy positivamente que ya es de mal gusto no tener una opinión política. Es como de... ¿Estás de acuerdo? O sea, ya en la mesa ya, al que habla cosas así como de tontas o futiles, como de, brother, estamos hablando cosas en serio, güey. O sea, y eso no pasaba antes. Y tener partido por algo, es importantísimo. Sí, y tener una opinión.
Y aunque no estemos de acuerdo, güey, pues, güey, de repente la plática está padre y todo, creo que cada vez más la gente tiene una postura del feminismo, del machismo, de la derecha, de la izquierda, de cómo la economía mundial, de la economía social, o sea, cada vez más estamos queriendo como participar, eso lo veo como positivo. Cosas que no veo como tan positivas en estas generaciones que vienen, no tienen nada en la cultura del esfuerzo. Nada. Totalmente de No acuerdo, quieren también. batallar una mierda. O sea, quieren así de, quiero ser influencers, quieres ser, güey, es una putiza, güey. ¿Sabes cómo? O sea, bueno, tú lo has visto. Grabas 8 o 10 programas a la semana, güey. O sea, no es como de, Te cuesta llegas, un un riñón. huevo, claro, güey. Entonces el Que sí, que tema, cada quien tiene divisas diferentes. Y entonces, no, pero el tema es que es eso, güey, es un esfuerzo, güey. Y todos estamos, sí, bueno, estamos divirtiendo mucho aquí en este programa, pero tú es un guión, tienes que prepararte, Sí, que los sí. chicos tienen que crear el equipo. O sea, es un tema, güey. Y no es fácil, güey. Pero el rollo es que siento ahorita estas generaciones que es una ley del mínimo esfuerzo. No existe la palabra en español, pero un entitlement, que sea como de merecer que la gente escuche mi opinión. Como por, güey. Eres un taradazo que pasa que nomás estás guapa y por eso gente te ve. Pero así que digas tú, vamos a escuchar lo que tienes que decir, no creo, güey. Entonces, esa es la única cosa que medio me pica. No me pica tanto porque eso nos deja a los nerds que trabajamos un chorro, nos parte más pastel. Bueno, ya estamos terminando nada más. ¿Cuándo vas a comprar una cama más grande? ¿O Yo estás creo no, contento es que así? ¿sabes qué pasa? No, me voy a mudar, me compré otro depa que este es como el que rento, pero estoy Está muy construyendo. bien. Sí, está lindo. Es muy chumel, ¿eh? Es mucho más, sí, sí, es muy de cómics. Muy, Y muchos cuadros así, sí, mucho muy... cómic y Ah, muchos monitillos. Y entonces no he querido como ampliar esto porque ya viene el otro depa que está más machín. Y ya espero yo que pues, esta bebé pase mejor vida. Y ya te invitaré a la nueva cama. bueno, Que se llama, vamos a estar más lejos ahí, así. ¿Cómo estás hasta allá, Alberto? Así, tengo un mesero de cama que te puede llevar. No, sí, va a ser un yo más grande. oye, pues Chumel, te agradezco mucho esta entrevista. No, La te verdad es que uno descubre un Chumel... Fíjate, tú eres un tío que cuando yo... La verdad, ¿eh? Ujú. Cuando yo, antes de conocerte, tenía una idea de ti un poco errónea. Ajá. Podría bastante errónea. Pensaba que eras un tío mucho más distante. Me pareció, me es lo que me parecía. Ajá. La imagen que me das. Y luego, sin embargo, te encuentras con un tío simpático, cercano, agradable, bajete, buena gente. Estupendo, macho. Gracias, Y bebé. a veces en la tele damos imágenes, una imagen que luego no se corresponde con la Sí, realidad. claro. Sí, claro. A mí me dice mucha gente que dice, no, pues yo me estaba gustando bien sangrón. Y yo, ¿por qué? No, porque cruzan los brazos. Y bueno, ¿y qué tiene que Güey, ajá, como si nadie cruzara los brazos. Pero es que el tema siento que es como es un rollo de percepción. Sí, Y a mí sí. la cosa es, por ejemplo, luego me gusta esa percepción. O sea, y ese lado que tú dices, señalas ahorita es muy de mis amigos. O sea, la gente que sí quiero es muy cercana Claro. y a la gente que la quiero mucho, ¿sabes cómo? Entonces, eso en mi caso, por ejemplo, creo que se nota. Y no cualquiera le comparto como eso, o sea, como mi casa y mi No, no, amistad cañón. Entonces, es una cosa, me lo decía mi terapeuta, dice, que este es muy calientito, güey. claro, Pues es muy claro. cálido. Entonces, está padre que hay poquitos invitados a la mesa esa. Entonces, yo prefiero que sea así. No, pues te ¿Ya? agradezco mucho que además que nos hayas invitado a tu casa, a tu cama, Sí. que no todo el mundo quiere, ¿eh? Exacto. No, sí, sí, lo hice quien quiere. Chumel, Gracias, gracias, hermanito, te que lo estés agradezco bien. mucho. Gracias, bebés. Gracias y nos vemos la semana que viene con otro en la cama con... Y en una cama más grande, por supuesto. Me invitan a mí. En la cama con Jordi Rosado. Yo diría que la persona que voy a entrevistar es el rey de la reinvención. Porque ese fue el primero que supo ver cómo se manejaba el mundo de la red y ha sido espectacular. Todo el mundo le conoce. Mucho antes de las redes sociales. Yo lo conocí hace 20 o 25 años en otro rollo. Jordi. Ay, Jordi Rosado, Alberto, querido, qué ¿cómo rico. estás? Muy bien, Me nunca da me imaginé que mucho- estuviéramos en la cama juntos, pero la vida da muchas Bueno, algún vueltas. día tenía que pasar, ¿no? Luego la gente Lo nos critica noté desde mucho el momento uno, ¿verdad? dije, algún día esto va a pasar. Nos enamoramos. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien, contento, con mucho trabajo, de repente un poco cansado por tanta chamba, pero muy agradecido. Muy agradecido con la vida de que me ha dado la oportunidad de, en varias ocasiones, que funcionen cosas, porque uno puede tener trabajo constante, pero que tengas un gran momento, no siempre sucede. Entonces, muy agradecido cuando esos momentos han tenido la oportunidad de llegar y yo, pues feliz y aprovechando
la chama, pero es cansado. De repente sí está uno así. Pues te digo que si me acuerdo un poquito más, aquí me quedo. Oye, pero no, te lo decía porque, hombre, yo creo que una de las personas que mejor se ha reinventado y que mejor supo ver el mundo de las redes sociales fuiste tú. O sea, y me estabas contando antes esta historia de cómo no querías, eras un poco renuente, que eso me había pasado a mí durante mucho tiempo, y luego no te queda más remedio que hacerlo, ¿no? Sí, fíjate que las redes sociales al principio tuve un muy buen acercamiento y luego me alejé un poco. Tuve un gran crecimiento en Twitter gracias a alguien que conocí y me dijo, ¿ya conoces Twitter? Y yo, no, ¿qué es eso? No, pues es que puedes mandar un mensaje a mucha gente. Te estoy hablando de hace cuándo se inventó Twitter, quizás hace Sí, hace 2009, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 20, no, soy malo para los números, 18 años. Y entonces, cuando me dijo, dije, wow, ¿cómo? Y entonces fui de los primeros en tener Twitter en México. Y bueno, eso es una visión, ¿eh? pues sí, y también fue una suerte de que esta chica me lo dijo. Entonces empecé a mandar mensajes, empecé a jugar con esto. Me acuerdo que los mensajes en ese momento eran, ¿sabes que ya se acabó Twitter? Cuando Jordi Rosado tiene una cuenta. Porque como Twitter era pues mucho más alternativo, mucho más, pues podría ser inclusive como muy intelectual. La gente como que empezó a tirar un poco de hate. Pero yo al contrario, agradecí mucho el medio, me gustó mucho. Aprendí también a lidiar con el hate y empecé a hacer muchas cosas en Twitter. Y entonces muy rápido pude subir y bueno, y en poco tiempo tuve un bastante buen número de seguidores. Entonces aprendí que cuando una red social sale, si tú aprovechas el primer momento, vas a tener y trabajas para él, ¿no? Porque no es solamente tener la cuenta, sino trabajar y ser constante, te puede ir muy bien. Pero luego, lamentablemente, no entendí muy bien al principio la historia y cuando llegó Instagram, tuve mi Instagram, pero no lo pelé mucho y luego perdí la cuenta y lo volví a buscar y entonces me di cuenta que Instagram iba a ser muy importante. Ahí fue donde aprendí que cuando tienes la oportunidad inicial, tienes que aprovecharla. Y ya luego lo seguí haciendo con TikTok y con otras redes, pero sí me gustan mucho las redes, al igual que tú, pues no nací con las redes. Entonces, me ha costado trabajo ir aprendiendo poco a poco y también tengo un equipo de gente muy interesante y muy inteligente que me ayuda. Entonces, pues somos una familia y yo trato de escuchar las cosas nuevas que sé y vamos para adelante. Pero ¿alguna vez, Jordi, pensaste que podrías romper las redes sociales a través de las entrevistas en YouTube? Fíjate que no. Y siempre he buscado aprender de la gente nueva. Nunca he sido las personas que, por ejemplo, cuando estamos en la televisión, ¿no? Que hemos estado tú y yo en una misma generación y de repente nos dicen, es que los youtubers, es que los tiktokers, es que la gente que hacía Vines, ¿no? Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente siento que los vio para abajo, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Son nada más de moda, son solamente un rato. No, claro que no. Y yo, por el contrario, siempre les puse mucha atención. Como que dije, a ver, pero ¿qué está haciendo este chavo que le está yendo tan bien? Ah, bueno, pero este chico, ¿qué está haciendo? Y me di cuenta que por el contrario, que la gente que en redes se mantenía, como un Luisito Comunica, como un Wherever Tomorrow, como Yuya, en fin, no solamente eran talentosos, sino eran constantes y también eran disciplinados. Y entonces dije, tenemos todo que aprenderles. Y yo, a pesar de ser una persona de otra generación, en lugar de hacerlos a un lado, dije, yo los quiero cerca y aprenderles. Claro. Muy, muy inteligente la postura, ¿no? Y entonces así fue. Y creo que he ido aprendiendo mucho de ellos, mucho de todos, de Bert, en fin, de los de la Cotorrisa, de ir aprendiendo, porque, por ejemplo, alguien que me súper sorprendió fue Juan Pazurita, que es un chico de ni siquiera llega a 30 años, y la primera vez que platiqué con él, se me cayó la quijada y dije, wow, tengo mucho que aprenderle a este chavo. Entonces, creo que eso me ha ayudado a empezar a entender un poco más su mundo, en el cual yo he pues intentado entrar y trabajado ahora en él, ¿no? ¿Cómo entras en YouTube y cómo entras en las entrevistas en YouTube? ¿Cómo nacen? Nacieron, yo siempre quise hacer entrevistas de uno a uno, porque yo soy un curioso profesional. O sea, realmente yo me subo Por eso somos periodistas, claro, somos curiosos profesionales. Bueno, yo no soy periodista, pero sí comunicador. Y me subo a un taxi y voy preguntando, o a un Uber, o cómo te fue hoy, qué ha pasado, qué cosas raras te han sucedido, en fin.
Entonces siempre me dieron muchas ganas de entrevistar uno a uno porque esa es mi vida, en una boda, en un elevador, en un lobby. Y entonces en la tele no me habían dado la oportunidad de hacerlo y cuando surge YouTube, bueno, primero al final me dijeron, bueno, vamos a hacerlo, nos fue muy bien en la tele. Resulta que un día se acaba el presupuesto en la tele para hacerlo ahí y entonces yo tenía mi canal de YouTube que llevaba 3 años esforzándome y no nos ha ido mal, pero tampoco necesariamente bien, ¿no? Teníamos un cierto número de seguidores, respetable, pero no lo que era una locura. Y entonces cuando nos dicen que ya no podemos hacer las entrevistas en tele, yo digo, chin, lo que más me duele es que yo amo hacerlo y la estoy disfrutando mucho. Claro. Entonces ahí decidimos hacerlas en YouTube y arrancamos con una entrevista que es muy interesante, que es la entrevista de Kalimba, que durante muchos años toda la gente pensamos, y me incluyo, que Kalimba pues había abusado de una menor y había tenido sexo con una menor, lo cual lo llevó a todos estos demandas y toda esta situación legal en la cual lo llevó directamente a la cárcel. Y resulta que yo platicando con Kalimba, él me dice un día, te voy a contar toda la verdad y hay que contar la verdad de lo que sucedió. Y nos damos cuenta que todo esto fue un teje y maneje en ese momento de un procurador para poder tapar otras cosas que él tenía y que lo tomaron como chivo expiatorio. Entonces, él me lo dice por primera vez en la entrevista, yo tengo esa entrevista guardada y entonces salgo a YouTube con esa entrevista, sabiendo que podía haber, evidentemente, situaciones legales en contra mía, pero también entendiendo que pues yo solamente estaba dándole voz a alguien que no había dicho nunca la situación. De hecho, me platicaba Kalimba y en esa entrevista me lo platica, que es la primera del canal, donde dice, imagínate qué terrible tú no ser culpable. Dice, sí soy fiestero, sí he tenido fiestas más duras y cosas más fuertes, pero en realidad yo no soy una menor y esto nunca sucedió. Y me hicieron le hicieron pensar a todo el mundo que sí. Y dice, imagínate tú venir con tu niña de 9 años o de 10 años agarrado de la mano, y me platicó Kalimba que sucede eso, que va pasando por la calle y que le gritan, no te la... y que tú vienes con tu hija. Entonces dice, muy fuerte. Entonces me lo platica por primera vez, subo la entrevista y nos va muy bien. No hubo ningún problema legal, ninguna repercusión, porque pues yo creo que lo que él estaba diciendo era real y ya no querían mover más las cosas. Y a partir de ahí empiezan las entrevistas en YouTube y desde ahí no hemos parado un solo domingo. Porque las entrevistas se estrenan todos los domingos a las 6 de la tarde y ahí sí fui yo muy enfático con todo mi equipo de decir, si tú le prometes algo a la gente, se lo vamos a cumplir siempre. Claro. Entonces, hasta ahorita llevamos ya 2 años y medio, más de 140 entrevistas y no ha habido un solo domingo que no tengamos una entrevista, un estreno y tú bien lo sabes que la gente luego te pregunta, ¿por qué no entrevistas dos personas a la semana? ¿Por qué no duran más? ¿Por qué no a tal o a cual? No, pues todos los que entrevistamos quisiéramos a todos, pero no siempre se puede por las agendas, por los tiempos o por el momento en el que el artista está que dice, hoy no quiero una entrevista profunda o sí la quiero, ¿no? Claro. Me hablas de las guerras. ¿Tú hubieras venido conmigo a alguna guerra? No sé si tengo el valor, Beto. Me han preguntado varias de estas cosas. Hay preguntas que yo en una entrevista no hago, hay temas con los que no me meto y siento que no sé si tan valiente o temerario, no sé cuál sea la palabra, pero tengo 3 hijos, claro. Me preocupa mucho esa situación. No soy una buena persona para los conflictos, sinceramente no lo soy. Entonces, si tú me invitaras a una guerra, por un lado mi parte profesional me diría, ve, qué gran oportunidad, pero por otro lado tendría mucho miedo por mi familia, más que por mi vida, por quitarles a ellos a un papá. Entonces, te soy sincero, no sé si tendría el valor. Oye, volviendo a las entrevistas, ¿cuál ha sido tu entrevista más fácil y más difícil? Más fácil cuando tienes a un gran entrevistado, ¿no? Que se deja entrevistar y que te da comedia y partes emocionales y respuestas con lo que estás preguntando, concretas sin alargarlas tanto. Te voy a decir una muy buena, Adrián Uribe. Adrián Uribe ¿sí? Me dio todo eso que dices, wow. Dices, no, nada más tienes que preguntar algo y te hace arriba, abajo, tal. O sea, dices, wow. Adrián Uribe, fantástica. Entrevistas difíciles,
pues esa gente que es muy monosilábica, que Sí, contesta sí, muy sí. poco, que yo cuando entrevisto a alguien yo ya sé mucho de la historia de esa persona y entonces estás Lo sé. buscando. Tengo constancia porque me entrevistaste y me Sí, sorprendió todo lo que sabías de mí. De mí, sí, de mi estudio padre, de la Virgen mucho. de Guadalupe, bueno, en fin. Estudio mucho a la persona que voy a entrevistar. De cada persona que voy a entrevistar, estudio por lo menos unas 15 o 20 cuartillas. En mis hojas que escribo, no escribo preguntas, solamente datos. No tengo ninguna pregunta antes de empezar la entrevista. Pero entonces, si yo ya sé que tú tienes una anécdota fantástica de tal guerra o de tal momento, yo te la pregunto esperando que tú no las compartas con toda la gente. Y si tú no me llegas ahí, me frustro porque digo, ay, yo sé la información, yo sé lo que vivió, pero no estoy logrando. Entonces, de repente intento por varios lados ver cómo me puedes dar eso. Esas son las entrevistas más difíciles, cuando, aunque yo sé que tiene una gran anécdota en tal situación, por más que se lo pregunto, no me lo da. Ya. Oye, ¿y la más conmovedora cuál ha sido? ¿La más que? Conmovedora. Uf, la más conmovedora, hay muchísimas, porque mucha gente me pregunta que si yo intento hacer llorar a mis invitados en las entrevistas, y no es así. O sea, intento tocar temas emocionales, y en los temas emocionales, pues muchas veces terminamos llorando y tenemos mucha confianza como la que tú y yo tenemos, que somos amigos desde hace muchos años. Entonces, por ejemplo, la entrevista de Julio César Chávez es una entrevista para mí muy conmovedora, muy, 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 porque Julio César, siendo pues el campeón de México, un hombre que siempre ha representado fortaleza, nos damos cuenta que no es lo mismo la fortaleza física que la emocional. Y hay un momento muy fuerte donde él me platica de todos los centros de rehabilitación que ha podido poner, pero que con 13 centros de rehabilitación no ha podido apoyar lo más importante en su vida, que son sus 2 hijos, y que no logra sacarlos de estas adicciones en las cuales él también estuvo, y que puede ayudar a 10,000 personas más, pero que tu hijo, que es la persona pues más conectada contigo, lo ve sufrir. Y no sé, y me cuenta un momento donde casi su hermano, o unos momentos donde él, en el momento del alcohol y de las adicciones, amarraba a sus invitados para que no se fueran. Ah, caray. O sea, entonces es una entrevista muy emocional, muy fuerte, que me tocó muchísimo, ¿no? Lupita D'Alessio, también la entrevista de Lupita D'Alessio me pegó muchísimo en la parte emocional. No sé, es que todos tienen algo. Bueno, Lupillo Rivera, verlo platicar por primera vez de lo que realmente sucedió cuando le avisan que Jenny Rivera acaba de tener un accidente mortal, y ver cómo él le tiene que decir a su mamá la noticia de que, porque no hay nada más fuerte que perder un hijo, creo yo, es de las cosas más fuertes. Y son entrevistas muy, muy, que me han tocado mucho, pero en realidad casi todas tienen un momento muy, muy difícil. Facundo, ver entrevistado a Facundo, que siempre es irreverente, relajiento, desmadroso, y verlo de repente llorar y en su etapa de padre, y qué es lo que no le gusta que sus hijos vean de él en la televisión. No, Claro, hay muchas entrevistas no, que me gustan. es muy enriquecedor. O sea, al final el poder entrevistar a la gente te enriquece muchísimo. Claro. Oye, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy linda. Fíjate que ahorita, hoy que me preguntas, tengo una respuesta distinta. Siempre había contestado que fue muy dura. Y hoy acabo de hacer el Camino de Santiago. No me digas. Hace como... ¿Qué tal te fue? Me fue increíble. Yo todavía no lo he hecho. No, Vamos, bueno. Pero no tú tengo tienes que perdón, hacerlo. yo que soy español, una mujer. O sea, haz de cuenta que que te quiero decir yo que no conozco Teotihuacán. Sí, lo mismo, efectivamente. El Camino de Santiago, para mucha gente que no sabe qué es un camino que empieza en Francia y termina en Santiago de Compostela, en España, y que, bueno, pues los españoles tienen mucha posibilidad de hacerlo, claro. sobre todo si tienen calcetines con la bandera española y una banda del lado izquierdo. Es que aman su país, entonces la tienen que hacer, ¿no? Como tiene que ser. Exactamente. También tengo la mexicana, pues que está ya más, es mira, más antigüita. qué padre tiene la mexicana. Pero Yo también tengo esta, yo también tengo la española. Es que hasta me que gusta no mucho. se cae, no me pongo otro. Entonces estoy esperando que se caiga la mexicana para ponerme otra. Está fantástica. Pero ese es mi país, como tú muy bien sabes. Me encanta. México, claro. Claro, México y España. Tú sí eres de los dos lugares. Bueno, en el Camino de Santiago, que dice que caminas varios días, cada quien decide cuántos, para reflexionando e interiorizándote, me di cuenta, yo tuve una infancia con alcoholismo de mi papá, una infancia con efisema pulmonar de mi mamá, una infancia donde mi hermana y yo tuvimos que encargarnos de la casa desde muy jóvenes y también de la manutención de la casa.
Entonces, porque mi mamá enferma, mi papá adicto, fue muy difícil. Pero ahora en el camino de Santiago de Compostela me di cuenta que solamente me acordaba de lo malo. Y en el camino que yo me decidí a hacer como unos diferentes objetivos cada día, hubo un día que decidí trabajar con mis ancestros. Y dije, hoy voy a trabajar en mi papá, en mi mamá, en mi hermana. Y le empecé a llamar a mi hermana y a preguntarle cómo, oye, ¿qué hacíamos de chiquitos? ¿A qué jugábamos? ¿A qué tal? Y me empezó a dar una serie de información preciosa, la cual me di cuenta que habíamos tenido una infancia preciosa y lindísima, pero que yo solamente me acordaba del alcohol y de la enfermedad de mi mamá, y que bloqueé todo eso. Entonces, hoy que me preguntas cómo fue mi infancia fue una infancia feliz, siempre organizando cosas, organizaba campamentos, organizaba excursiones con mis amigos de la calle, hacía las mini olimpiadas, siempre he sido muy organizador. En la casa de al lado había una casa que iban a hacer, un terreno con cimientos. ¿Te acuerdas cómo son los cimientos así? Sí, claro. Y en esa época pues estaba muy de moda Pac-Man. Entonces yo inventé un Pac-Man físico. Y entonces unos eran los fantasmas, otro era el Pac-Man. Entonces corríamos por estas cosas. No sé, tenía yo un hámster y se murió el hámster, entonces hice todo un funeral del hámster, pero con todos los servicios. O sea, lo velamos, lo enterramos, dijimos palabras. Era esa parte de mi infancia, las bicicletas, cuando salió la película de E.T., yo me volví loco con las escenas de las bicicletas, entonces hacía rallies de bicicletas, y todo eso no me acordaba, hasta que ahora mi hermana Heidi me lo recordó. Y entonces, si me preguntas cómo fue mi infancia, fue una infancia muy feliz, muy linda, con dos papás que me enseñaron mucho, pero enmarcada con una enfermedad y con una adicción. Pues Jordi, muchas gracias, porque mira, eres gran profesional, eres gran compañero, pero sobre todo de verdad eres una gran persona. Y eso hoy en día se valora mucho. Gracias, Alberto. No, hombre, yo feliz, te súper admiro. Me encantó la entrevista, qué buenas preguntas. Me hiciste preguntas que nunca nadie me ha hecho y eso es algo bien interesante. Eso es cuando uno disfruta mucho cuando va a una entrevista y te preguntan cosas que no hubieras imaginado, preguntas que no solamente te contesté ahorita, sino que me dejan pensando en ir generando nuevas respuestas. Así es que, en ir generando no nuevas respuestas, sino ir metiéndote al tema y tratando de pensar más, oye, a ver, ¿qué pienso más a profundidad sobre este tema? O sea que, gracias, Alberto, muchas gracias. No, gracias, Jordi. Al contrario, amigo, encantado. Paco, gracias. Y gracias, le recuerdo, gracias a esta hotel, al Hotel Grafista Americana Chapultepec, por esta generosidad. Gracias a Carlos Peña y a Open Vision, también por la generosidad que tienen con nosotros en la cama. Y aquí nos vemos la semana que viene de nuevo aquí en la cama. Bueno, no olviden suscribirse, darle a la campanita, darle like. Yo respondo todas las preguntas que tenga. Y Jordi, gracias otra vez. No, feliz. Yo también voy a estar yo respondiendo. Sigan por favor el canal, compártanlo y suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho para que haya más entrevistas, para que Alberto pueda tener muchas más entrevistas. Y yo también voy a estar contestando ahí en tu canal directamente a la gente. Gracias, Jordi. Gracias. Cuídense, chao.